quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida.
Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et Chanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Muy buenas tengan todos ustedes, mis queridos y queridas estudiantes. Este es el principio de nuestras clases de primero de secundaria y el final de la semana. Daremos un paseo por todos los caminos que nos llevaron a conocer diversos temas en nuestras asignaturas a lo largo de esta semana. Soy Scarlett Rincón, su maestra de lengua española, y junto a mis compañeros profesores hemos preparado un repaso en las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés y francés. Yo inicio con el resumen de lengua española y esta semana abordamos los temas del afiche en una tercera entrega y la guía turística. Recuerden tomar notas y prestar mucha atención en este hermoso día. ¡Comencemos! Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. Con esta frase les doy la bienvenida formal a su clase de lengua española con su maestra Scarlett Rincón. En esta clase conoceremos cuáles elementos forman parte de un afiche, lo que nos ayudará a hacer la publicidad y propaganda a un determinado producto, así como persuadir y convencer al receptor. Antes de proponer cualquier alternativa, si quieres convencer, piensa en las características positivas del hecho. El afiche también posee carácter argumentativo. Por lo general, cada publicidad o propaganda va dirigida a un sector de público específico, según su edad, sexo, profesión, estilo de vida o situación económica. Para este grupo se crea la imagen y el texto más adecuado. El afiche de propaganda
corresponde al texto argumentativo, pues busca convencer al receptor de algo que lo beneficie y busca el bien común. El afiche publicitario busca convencer al receptor exclusivamente de que consuma un producto. En otro orden, es bueno resaltar que el propósito principal del afiche es ser persuasivo, es decir, tratar de convencer al lector de la idea que difunde, cumpliendo con varias funciones. Escucha el nombre de algunas de ellas. Está la función comunicativa. Función comunicativa. Cumple con esta función porque el afiche es un medio de comunicación mediante el cual se lleva a un gran número de receptores para promover los atributos de un producto o idea. Función educativa. Función educativa. Esta se refiere a que el cartel o afiche, según las imágenes que muestra y el mensaje que transmite, ejerce un condicionamiento de los receptores, resaltando ciertos valores y por eso se le considera agente de cultura. Función connotativa. Función connotativa. En relación a esta función, el mensaje del afiche, más que informar directamente, sugiere, evoca imágenes y sensaciones con las que el receptor establece un vínculo emocional. Otras funciones son la función estética. Función estética. En esta, para que el receptor se convenza de las cualidades del producto o idea, debe presentarse de manera atractiva. Y la función persuasiva. Función persuasiva. En esta, el afiche debe convencer al receptor acerca de una idea, de participar en una campaña o comprar un producto. Su mensaje crea una necesidad en quien lo interpreta. Todas estas son funciones del propósito persuasivo del afiche. Referente a la persuasión, a diferencia de lo que es la publicidad, las propagandas no tienen un objetivo comercial. Su finalidad es producir cambios en las costumbres y en las conductas sociales. Las publicidades se basan en el impacto de la imagen. Para ello se emplean dibujos, fotografías, montajes y se juega con los colores y la tipografía o tipo de letra. Además de las imágenes, los avisos publicitarios se caracterizan por el uso especial del lenguaje. De este modo, combinan dos tipos de mensajes: el de la imagen o mensaje icónico y el de las palabras o mensaje verbal. Pero, ¿en qué consisten estos tipos de mensajes? El mensaje icónico connota significados que se asocian a las cualidades positivas, novedosas o distintivas del producto. El mensaje verbal permite a los destinatarios saber cómo deben entender la imagen. Un ejemplo del mensaje icónico o de imagen en la publicidad del suavizante de ropa que comentamos es que las cualidades del producto deben deducirse por oposición, es decir, son connotadas a partir del problema que se plantea, medidas ásperas. Solo el uso del producto que se ofrece producirá los efectos contrarios de lo que se muestra, ropa suave. Con relación al mensaje de palabra o verbal, este cumple una función de anclaje respecto al mensaje icónico. Puede anclar el producto a las diferentes interpretaciones a la que se presta la imagen. En la misma publicidad del suavizante, además, el texto relaciona
por similitud, la marca con el confort que el producto brinda. En la clase anterior, estudiamos los elementos que contiene un afiche. Estos nos ayudarán a convencer y persuadir a los receptores. Aunque sabemos que ustedes ya han visto antes la guía como proyecto y es interesante que la identifiquen, hoy profundizaremos los conocimientos sobre qué es la guía turística, cuál es su función, a qué tipo de texto pertenece, cuál es su estructura, cuáles son sus características y cuáles procedimientos se utilizan para convencer. Es bueno que recuerdes qué es una guía turística y también a qué tipo de texto pertenece. La guía turística es un texto de tipo descriptivo que, además de brindar información sobre un lugar, descubriendo sus atracciones, intenta convencer a los lectores para que lo visiten. A esto se le suma que recopila todo tipo de información sobre los atractivos de una ciudad o provincia. También es una especie de libro o revista con información de interés para aquellas personas que nos visitan de otros países, llamados turistas o viajeros. El contenido de las guías turísticas incorpora información muy variada sobre museos, patrimonio cultural, tradiciones, religión, hoteles, restaurantes, espectáculos, horarios, transportes y cambio de moneda. Todas las recomendaciones prácticas que necesita un turista. El propósito de la guía turística es básicamente persuasivo. De ahí que la descripción tenga un carácter elogioso, pues se ensalzan las virtudes del objeto descrito con vista a despertar la curiosidad y el interés del lector. La función de esta es informar y describir sobre los lugares atractivos que posee un país. Ahora, es importante que conozcas cuál es la estructura de una guía turística, así que presta bastante atención. El título se refiere al nombre del lugar o destino a visitar. La portada es la página inicial que presenta una imagen del lugar a visitar. La introducción es un texto inicial que proporciona la información general, la ubicación y algunas características del lugar que se ha de visitar. Los subtítulos es donde se señalan las secciones de contenidos específicos, como la historia, las recreaciones, hoteles, museos, la gastronomía, entre otros elementos. Las imágenes son aquellas que se presentan para que visiten varios lugares que se encuentran en el mismo destino seleccionado. Pueden ser playas, monumentos, iglesias, hoteles y la gente que nos visita, así como mapas y la comida típica. Todo para que conozcan a la perfección lo elegido. Y por último, el cierre, que son los datos de contacto, las direcciones, precios y hasta mapas desplegables. Las guías turísticas son importantes para conocer cualquier destino porque nos explican con detalles todas las informaciones que deseamos saber. Bueno, chicos y chicas, hoy hemos llegado al final de la clase. Espero que ustedes pongan en práctica estos conocimientos. Les exhorto a que sigan profundizando con sus maestros sobre el tema. Estoy segura de que han comprendido qué es la guía turística, su función y que ésta utiliza el texto descriptivo. Finalmente, los procedimientos que usa la guía turística para convencer al lector, los cuales son exaltación, descripciones, uso de frases exclamativas y apelaciones al destinatario. Todo esto para que ustedes desarrollen la competencia comunicativa
y la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico. Queridos estudiantes, después de haber desarrollado y aprendido sobre la guía turística, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a realizar las actividades correspondientes que están en su cuadernillo. Y si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestra o maestro titular. Nos reencontramos en la próxima clase. Se despide con mucho cariño su profe querida Scarlett Rincón. Nos hemos convertido en grandes expertos en el tema del afiche. Y luego de mi participación, cedo el lugar a la maestra Luz Rodríguez, quien comparte su asignatura de matemáticas con ustedes, desarrollando su resumen sobre los cuerpos geométricos. Vimos las diversas formas de las figuras y la clasificación de los poliedros. Pasamos con ella en estos momentos. En el día de hoy vamos a tratar el tema de los cuerpos geométricos, de ellos, sus conceptos y sus características. Esta parte teórica te aportará los conocimientos necesarios para que luego seas capaz de realizar ejercicios de resolución de problemas aplicando geometría. Pero cuando hablamos de geometría, ¿sabes a qué se refiere este concepto? Te refresco la memoria. La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Punto, línea y plano son los elementos geométricos básicos con los que podemos dibujar todas las figuras geométricas. Los planos tienen dos dimensiones, las líneas una sola dimensión y los puntos no tienen dimensión, pues estos únicamente determinan un lugar. Comúnmente, la geometría se clasifica en geometría euclidiana, geometría plana, geometría espacial, geometría no euclidiana, geometría algebraica, geometría clásica, geometría de curvas y superficies, entre otros tipos de geometría. De todos esos tipos de geometría que hemos mencionado, hoy nos centraremos en lo que es la geometría espacial o geometría del espacio. Pues esta rama de la geometría se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Entre las figuras geométricas voluminosas, también llamadas sólidos, se encuentran el cono, el cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma, los poliedros regulares y otros tipos de poliedros. Este tipo de geometría se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias de la naturaleza. Los cuerpos geométricos son regiones del espacio limitadas por superficies planas o curvas o simplemente curvas. Otro concepto es un sólido que tiene tres dimensiones, que son largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y por tanto tiene volumen. Los cuerpos geométricos redondos son sólidos de revolución que se forman a partir del giro de un triángulo rectángulo en torno a un cateto.
Estos tienen una o más caras con forma curva. Esto les permite diferenciarse de los cuerpos planos o poliedros. Los poliedros, de acuerdo a la geometría clásica, se denomina poliedro a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas que encierran un volumen conocido. Recuerdo que cuando estudiaba en la escuela secundaria hicimos varias excursiones a distintas partes del país como parte del programa de la clase. En cada uno de esos viajes observé que hay muchos monumentos en nuestro país con formas geométricas. Por ejemplo, en Constanza está el monumento al Divino Niño Jesús que tiene forma de tetaedro. En Santiago, el monumento a los héroes de la Restauración que tiene forma de cilindro en su parte superior. En Santo Domingo, el obelisco Macho, que es un prisma triangular. Y el faro a Colón, que tiene forma de pirámide cuadrangular. ¿Y tú, te habías fijado que en nuestro país estamos rodeados de monumentos y edificaciones construidas geométricamente? Hoy, en tu clase de Matemáticas para la Vida, continuamos tratando el tema de los cuerpos geométricos. Esta vez en lo referente a la clasificación y características de los poliedros. Hablemos ahora de lo que es la clasificación de los poliedros como cuerpos geométricos. Una primera categoría podría ser los sólidos platónicos, regulares o perfectos, que son poliedros convexos, tal que todas sus caras son polígonos regulares, iguales entre sí, y que todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón. De acuerdo a su número de caras, los poliedros se clasifican en regulares e irregulares. Un poliedro es regular si tiene las siguientes características. Todas las caras son las mismas. Todas las caras son polígonos regulares congruentes. El mismo número de caras se une en cada vértice. La figura no tiene aberturas o agujeros. La figura es convexa. Solo existen 5 tipos de poliedros regulares. Estos son tetraedro regular, poliedro cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros o iguales. Cubo o hexaedro. Es regular cuando está compuesto por 6 cuadrados iguales. Octaedro. Es regular cuando la superficie del cual está constituida por 8 triángulos equiláteros iguales. Dodecaedro. Este poliedro es regular cuando está formado por 12 pentágonos regulares iguales. Icosaedro. Es regular si sus caras son 20 triángulos equiláteros iguales. El poliedro irregular es el que tiene sus caras, sus aristas y sus vértices diferentes. Existen infinitos poliedros irregulares. Principalmente se clasifican por el número de caras que tiene su superficie. Escucha algunos de los nombres. Tetraedro, cuerpo geométrico con 4 caras desiguales. Pentaedro,
cuerpo geométrico con 5 caras que son polígonos no iguales. Hexaedro, cuerpo geométrico con 6 caras diferentes. Heptaedro, cuerpo geométrico con 7 caras que son desiguales. Octaedro, cuerpo geométrico con 8 caras distintas. Eneaedro, cuerpo geométrico con 9 caras que son diferentes. Decaedro, cuerpo geométrico con 10 caras que representan polígonos no iguales. Undecaedro, cuerpo geométrico con 11 caras distintas. Dodecaedro, cuerpo geométrico con 12 caras desiguales. Tridecaedro, cuerpo geométrico con 13 caras que son diferentes. Tetradecaedro, cuerpo geométrico con 14 caras desiguales. Pentadecaedro, cuerpo geométrico con 15 caras que son polígonos no iguales. Hexadecaedro, cuerpo geométrico con 16 caras diferentes. Heptadecaedro, cuerpo geométrico con 17 caras distintas. Octadecaedro, cuerpo geométrico con 18 caras que no son iguales. Eneadecaedro, cuerpo geométrico con 19 caras diferentes. Icosaedro, cuerpo geométrico con 20 caras que son polígonos no iguales. Luego de escuchar el nombre y la definición de algunos de los poliedros irregulares clasificados de acuerdo al número de caras, pasemos a conocer la denominación de los poliedros según sus aristas. Los poliedros según sus aristas se denominan poliedros de aristas uniformes, que son aquellos en los que una arista contiene un par de caras. Son iguales a otro par de caras de cualquier otra arista. También los poliedros se denominan según sus vértices como poliedro de vértices uniformes. Los poliedros de vértices uniformes son aquellos en los que un vértice converge con otro en una misma cara o en un mismo orden. Podemos considerar más categorías de poliedros, como por ejemplo, poliedros estrellados, que tienen forma de estrella y se construyen a partir de sólidos platónicos y otros poliedros. Los deltaedros, que todas sus caras son triángulos. Los trapezoedros, que todas sus caras son trapezoides. Los poliedros duales, que son poliedros cuyos vértices se corresponden con el centro de las caras del otro poliedro dado. El poliedro dual es similar al original. Sólidos uniformes. Un poliedro es uniforme cuando tiene tantos polígonos regulares como caras y es transitivo de vértice. Y por último, pero no menos importante, clasificación de los poliedros según sus características. De acuerdo a esta condición, ellos se clasifican en poliedro convexo y poliedro cóncavo. Poliedro convexo es cuando una recta solo puede cortar a su superficie en dos planos. El poliedro cóncavo es una recta que puede cortar su superficie en más de dos planos, por lo que posee algún ángulo diedro entrante. Hay poliedros que son regulares y otros que son irregulares. Los poliedros regulares tienen sus elementos comunes y los irregulares no.
Permíteme aclararte algo en este sentido. Tal vez viste en esta clasificación de los poliedros que un solo poliedro geométrico está en las dos clasificaciones. Pues te digo que esto es posible siempre que dicho poliedro tenga las características que exige cada clasificación. Por ejemplo, el octaedro está en los dos lados, pero esto es porque se puede construir haciendo que sus caras sean diferentes para el caso del poliedro irregular o haciendo que sus caras sean iguales para el caso del poliedro regular. Y eso pasa con los demás cuerpos geométricos. Bueno, me despido de ti hoy con una frase. En la vida hay que evitar dos figuras geométricas, los círculos viciosos y las mentes cuadradas. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta un próximo encuentro. Realizar actividades con las figuras geométricas es muy divertido. Ahora es el turno de la asignatura de Ciencias Sociales. Conocimos sobre el nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y desarrollamos ampliamente el concepto antillanismo. Con ustedes, el maestro Julio Pimentel. El día de hoy aprenderemos acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema de hoy están estrechamente relacionados con cada nacionalismo, es decir, el nacionalismo en Alemania, nacionalismo en Italia y nacionalismo en el Imperio Austrohúngaro. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos con nuestro contenido. El nacionalismo es la ideología y movimiento político que aviva el sentido de pertenencia e identidad que un individuo o grupo tiene sobre su nación. Es que ya a finales del siglo XIX se había consolidado la ideología del nacionalismo en Europa. Este nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino por el cual habría nacido dicha nación. 3 naciones europeas fueron un vivo ejemplo de este nacionalismo: Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Conozcamos cómo se desarrolló e influyó el nacionalismo en cada una de ellas. Comencemos conociendo el nacionalismo alemán. El nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve la unidad cultural entre ellos. Los primeros orígenes del nacionalismo alemán comenzaron con el nacimiento del nacionalismo romántico durante las guerras napoleónicas. La defensa de la nación alemana comenzó a convertirse en una importante fuerza política en respuesta a la invasión de territorios alemanes por la Francia de Napoleón. El nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo, surgido en la primera mitad del siglo XX. Fue una forma de nacionalismo que promovió y defendió la cultura e identidad alemana. Este se caracterizó por venerar la imagen de Adolfo Hitler, que por sus ideas racistas, antisemitas y el uso de la violencia como forma de controlar a las masas,
llevó a la humanidad a una de las guerras más terribles y sangrientas de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Después del ascenso y caída de Alemania nazi, el nacionalismo alemán ha acabado convirtiéndose en un tabú dentro de la propia Alemania. El nacionalismo italiano es un ejemplo clásico del modelo europeo nacido del romanticismo, algo típico de la época. Este nacionalismo destaca porque es en él que se inspiran los alemanes para su proyecto unificador. La unificación italiana se da durante la segunda mitad del siglo XIX, donde los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieron para formar el Reino de Italia. Se caracteriza por su pretensión de querer lograr la unificación de todo un territorio. Es que el nacionalismo italiano, a pesar de tener profundas diferencias culturales, lingüísticas e ideológicas, estaba decidido a alcanzar la unidad nacional. Hay que destacar que Nicolás Maquiavelo fue la piedra angular del nacionalismo italiano. La forma más radical de nacionalismo que ha vivido Italia ha sido el fascismo. Este surgió en Italia a principios del siglo XX, bajo el mando de Benito Mussolini, donde exaltó los valores de la patria, la opresión de las minorías, el uso de la violencia y las ideas expansionistas. En cuanto al Imperio Austrohúngaro, este nace como un Estado europeo en 1867 y termina en 1919. Estaba constituido por un extenso territorio de Europa Central y del Este. Fue regido durante casi toda su existencia por el monarca Francisco José I. Este imperio tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. Luego de la derrota sufrida en dicha guerra, surgieron diferentes movimientos nacionales que promovieron su disolución y la formación de nuevos estados. El Imperio Austrohúngaro se caracterizó por ser una gran potencia mundial en materia económica, con grandes desarrollos comerciales e industriales y un fuerte poder militar. Lo que provocó la caída del Imperio Austrohúngaro fue su intrincada geografía humana, compuesta de varios pueblos unidos por la fuerza. Esta fue una de las debilidades que lo llevaron a su desmembramiento. El producto resultante de la desaparición de dicho imperio fue el nacimiento de varios países con sus propias ideas nacionalistas. En un principio, el Imperio Austrohúngaro estaba constituido por Hungría y Austria, pero luego se le fueron anexando diferentes territorios, en los cuales hoy se encuentran los siguientes países: Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Rumania, Polonia, Ucrania, entre otros. ¿Sabías que la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos surgieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en previsión de que pudieran ocurrir otros sucesos semejantes, se formó una conferencia internacional en la que participaron alrededor de 50 países, lo que terminó por generar la Organización de las Naciones Unidas. La ONU surgió con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas y amistosas entre los países, auspiciar una cooperación internacional e impulsar los esfuerzos de las diferentes naciones para cumplir con dichos propósitos. Mientras que en diciembre de 1948 se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se estipulan una treintena de artículos que establecen los derechos básicos de todo ser humano, los cuales deben ser respetados a nivel internacional. Esto sin distinción de raza, credo o nivel económico. El antillanismo, también llamado panantillanismo, fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. El mismo trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Recuerda que cuando hablamos de Santo Domingo, nos referimos a Haití y República Dominicana.
Según los historiadores, el antillanismo surge en Puerto Rico, con Betances y Hostos en el 1868. Sin embargo, según el historiador Emilio Cordero, nos dice que la cuna del antillanismo surge en República Dominicana en el 1864 con la Guerra de la Restauración. El pensamiento del antillanismo surge debido a que los líderes restauradores se encontraban en una lucha desigual en contra de una España colonialista y la sombra de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos de América. Por tanto, surge primero la idea de unión haitiano-dominicano para garantizar la libertad y soberanía de Santo Domingo, y luego la Confederación Antillana como contrapeso a la política expansionista de los Estados Unidos. Es que terminada la guerra restauradora contra la metrópoli española, la cual permitió el restablecimiento de la República Dominicana como Estado independiente en 1865, cobraron fuerza los planes de reunificar la isla La Española, que había tenido un gobierno entre 1822 y 1844. Según el distinguido historiador dominicano Emilio Cordero Michel, afirma que el ideario de la unidad antillana emergió como fruto natural y lógico del pensamiento y la acción revolucionaria de los hombres de la Restauración. Es momento de hablarles de los principales exponentes de las ideas antillanistas en el Caribe en sus diferentes contextos. Entre los principales exponentes del antillanismo están políticos e intelectuales. De estos podemos mencionar los puertorriqueños Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, Segundo Ruiz y José Francisco Basora. Los dominicanos Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón, Ulises Espaillat, José María Cabral y Pedro Francisco Bonó. Los haitianos Nissas Sayed, Fabre Gefrard, Luis Joseph Jambier y Antenor Firmin. Y los cubanos Juan Manuel Macías, Francisco Vicente Aguilera, Antonio Maceo, José Martí y el cubano dominicano Máximo Gómez. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir investigando más acerca del antillanismo. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. En esta clase pudimos conocer la labor de Eugenio María de Hostos y su estrecha relación con los dominicanos. Les paso con la profesora Isaura Peralta, que esta semana estuvo desarrollando los temas sobre las transformaciones de las rocas sedimentarias y las rocas ígneas. Identificamos esos sistemas montañosos donde suelen descubrirse las diferentes rocas ígneas y sedimentarias. Iniciemos. Hola chicos, es un placer saludarles. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. En la página 21 de tu cuadernillo, número 3, inicia el proyecto 3, que lleva por título Una roca dominicana para el mundo. Las transformaciones de la roca caliza. Pues el tema de hoy es las transformaciones y usos de las rocas sedimentarias, ya que la roca caliza es una de ellas. En estas 2 semanas haremos un árbol de materias primas y productos. ¿Sabes cómo hacerlo? Más adelante te daré algunos ejemplos. Chicos, como haremos un árbol de materias primas y productos, te pregunto, ¿sabes qué significa materia prima? Pues te cuento que materia prima es la materia extraída de la naturaleza, que se transforma para elaborar materiales y bienes de consumo. Te daré 2 ejemplos de un árbol de materia prima y sus productos. Para el primer ejemplo vamos a utilizar la bauxita.
es una roca sedimentaria explotada en pedernales. Esa será la materia prima. De ella se extraen los siguientes productos. De la bauxita se extrae el aluminio y el aluminio se usa para elaborar latas de refrescos, se fabrica papel de aluminio, aviones, utensilios del hogar y cristal blindado. Otro ejemplo de materia prima es el oro. Del oro se realizan los siguientes productos: reloj, pulseras, aretes, anillos, collares, entre otros. En la página 24 de tu cuadernillo tienes un ejemplo de un árbol de materia prima y sus productos, con la roca caliza, la roca sedimentaria más abundante en nuestro país. Estas son de diversos tipos según los sedimentos que la formen. Algunos tipos de rocas sedimentarias son dendríticas, químicas y orgánicas. Las rocas detríticas la forman sedimentos llamados detritus o clastos. Estas rocas nacen de la unión de trozos pequeños de piedras y minerales que se han compactado en un largo periodo de tiempo. Las rocas detríticas se clasifican según el tamaño de los granos de sedimento que la componen. Estas pueden ser conglomerados, areniscas y limonitas o rocas arcillosas. Los conglomerados están formados por grava de un diámetro mayor de 2 milímetros. De él se extrae la grava que posteriormente se emplea en la fabricación de hormigón. ¿Y qué es un hormigón? Es un material de construcción formado por una mezcla de cemento, arena, grava o piedra machacada y agua. Continuamos con areniscas. Estas son rocas sedimentarias detríticas de diferentes colores que contienen clastos o sedimentos de tamaño de la arena y granos de cuarzo, que es un mineral muy resistente a la erosión y transporte. La arenisca data del Cretácico superior. Un dato importante es que Atomayor del Rey está formado por unos 3.750 metros de areniscas volcano-sedimentarias. La arenisca proporciona la arena necesaria para producir hormigón, para la elaboración del vidrio y pavimento en piedra. La arenisca es una piedra natural, resistente y duradera, ideal para fachadas de edificios, esculturas y artesanía. Las rocas ígneas son el resultado de la solidificación del magma. Solidificación significa que el magma se ha enfriado y se ha endurecido. ¿Recuerdas tú qué es el magma? El magma es una masa de rocas y minerales derretida por el calor del interior de la Tierra. ¿Sabes cuál es la diferencia entre magma y lava? Se le llama magma a las rocas y minerales derretidos por altísimas temperaturas dentro de la Tierra. Cuando este es expulsado a la superficie terrestre a través de la erupción de un volcán, se le llama lava. Dependiendo de dónde se enfríen estas rocas derretidas, se formarán rocas ígneas. Las rocas ígneas pueden ser intrusivas o plutónicas y extrusivas o volcánicas. Las rocas intrusivas o plutónicas se forman cuando el magma se solidifica en el interior de la Tierra. Estas forman la parte más profunda de la corteza terrestre.
Las rocas extrusivas, también llamadas volcánicas, se forman como resultado del enfriamiento de la lava en la superficie de la Tierra. Para que entiendas la composición química de algunas rocas ígneas, debemos conocer algunos minerales que la componen, como por ejemplo, plagioclasas, piroxenos, hornblenda y feldespato. Plagioclasas son minerales con vetas blancas que se encuentran en la gran mayoría de las rocas que tienen cantidades variables de aluminio, sodio y calcio. Estos se cristalizan fusionándose a otras sustancias con composición química parecida, es decir, con propiedades similares. Las rocas que contienen plagioclasas se utilizan en cerámica. ¿Sabes qué significa piroxeno? Piro significa fuego y xeno, extraño. Pues las rocas que se forman con este mineral están sometidas a altas temperaturas. Piroxeno es un mineral compuesto de calcio, magnesio y hierro. Es de color verde oscuro o negro y brillo vítreo. Compone por lo general rocas ígneas y metamórficas de color oscuro en condiciones de alta presión y temperatura. Hornblenda. Son pequeños prismas característicos de minerales opacos de color negro o verde oscuro, que se encuentran en muchos tipos de rocas ígneas. Los feldespatos son una familia de minerales compuestos de aluminio, silicio y oxígeno relacionados entre sí, con cantidades variables de potasio, sodio y calcio, y se usan para la fabricación del vidrio y la cerámica. Ahora iniciemos con las rocas ígneas intrusivas o plutónicas. La primera roca que vamos a conocer es granito. Es una roca plutónica compuesta de 3 minerales esenciales. El primer mineral es el cuarzo. El cuarzo es de color gris claro. El segundo mineral es feldespato. Es el mineral de color blanco. Y el tercer mineral es la mica. Es el mineral de color negro. Esta roca se extrae en Samaná y Dajabón. Y una característica importante del granito es que se puede identificar muy fácilmente por sus pigmentos. Con relación al tema de hoy, las rocas ígneas, estas son ampliamente utilizadas en la industria de la construcción y la joyería. Identifica alguna roca ígnea en construcciones de tu entorno o cuando visites una plaza o un centro histórico. Es un placer que me acompañes en cada clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu profesora Isaura Peralta. Cuídate y cuida de los demás. Hasta un próximo encuentro. Feliz resto del día. Vamos a una materia que me encanta, el inglés. Y hoy repasaremos los hobbies y la frase gustar hacer o like to do. Aquí les dejo con el maestro Saily Padilla. Hello, student.
Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Ya estamos listos para iniciar con el contenido de hoy, donde aprenderás algunas actividades de tiempo libre, así como la conjugación del verbo gustar. Are you ready? Todas las personas tenemos la necesidad de expresar gustos y preferencias. Mientras crecemos, nos damos cuenta de las cosas que nos gustan y las que no. Para expresar esto, se utiliza el verbo like, lo que lo convierte en uno de los verbos más comunes utilizados en la lengua inglesa. Concéntrate y presta atención para que aprendas cómo utilizarlo. El uso del verbo like es equivalente al uso de los verbos gustar y agradar. Así, para expresar me gusta comer, se puede decir I like to eat. Me gusta comer. Y si quieres expresar la siguiente idea, me gusta dormir o me agrada dormir, también se puede utilizar la frase I like. I like to sleep. Me gusta dormir o me agrada dormir. Like se puede traducir como gustar o agradar. I like, me gusta. I like, me agrada. ¿Sabes cómo conjugar este verbo? Toma notas y presta atención a su conjugación y escritura. Pay attention. El verbo to like, gustar, es un verbo regular, lo que significa que sus conjugaciones no varían demasiado en los distintos tiempos verbales. Ahora, escucha su conjugación en presente simple. I like, me gusta. You like, te gusta. He likes, a él le gusta. She likes, a ella le gusta. It likes, a este le gusta. We like, nos gusta. You like, a ustedes les gusta. They like, a ellos o a ellas les gusta. Tal como escuchaste, el verbo to like es un verbo regular, lo que hace más fácil su conjugación. A los verbos regulares para su conjugación en tercera persona, he, she, it, solo se les agrega la letra S. L, I, K, E. L, I, K, E. Y se diría I like, you like, we like, you like, they like. Entonces, en la tercera persona, he, she, it, le agregamos la letra S. L, I, K, E, S. L, I, K, E, S. Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. Empecemos por conocer cómo se pregunta información de una tercera persona. En este caso, relacionado con sus actividades de tiempo libre. Para preguntar sobre otra persona, se necesita utilizar el verbo auxiliar do. ¿Cómo se hace? Primero, colocamos la partícula interrogativa what. Luego, el verbo auxiliar does, que es la conjugación del verbo do en tercera persona. Le sigue el pronombre he o she.
y luego el verbo like en su forma base. Te repito, primero se coloca la partícula interrogativa what, luego el auxiliar does, que es la conjugación de do en tercera persona. Le sigue el pronombre he, si es él, o she, si es ella. Y por último, el verbo like en su forma base. Entonces, ¿cómo preguntarías qué le gusta hacer a él en su tiempo libre? Siguiendo la estructura, la pregunta sería, what does he like to do in his free time? What does he like to do in his free time? Presta atención a cómo se responden las preguntas en tercera persona. Para expresar lo que le gusta hacer a otro, tenemos que utilizar el verbo like en su conjugación para tercera persona. Likes. Te repito, para expresar lo que le gusta hacer a otro, tenemos que utilizar el verbo to like en su conjugación para tercera persona. Likes. Por ejemplo, si quieres expresar a él le gusta chatear, dirías he likes to chat. A él le gusta chatear. He likes to chat. ¿Y cómo dirías a ella le gusta chatear? Sería she likes to chat. A ella le gusta chatear. She likes to chat. ¿Ves qué fácil es? Solamente tienes que utilizar el pronombre he o she, el verbo like en su tercera persona, likes y la actividad. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Today, we learned how to make a question about a third person. Hoy aprendimos cómo hacer una pregunta con relación a una tercera persona. En este caso, sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre. Para él, la pregunta sería, what does he like to do in his free time? Y para ella, la pregunta sería, what does she like to do in her free time? También aprendimos cómo responder. Por ejemplo, he likes to chat. A él le gusta chatear. Otro ejemplo, she likes to chat. A ella le gusta chatear. Además, aprendimos un nuevo vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. Este fue paint, pintar. Chat, chatear. Play a sport, jugar un deporte. Exercise, hacer ejercicios. Listen to music, escuchar música. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en tus clases de inglés. Además, si enseñas a otros, es más probable que recuerdes todo lo que has aprendido. Para mí es un placer compartir contigo todos estos conocimientos de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class.
Y ahora pasamos al maestro del idioma francés. El profesor Echanson Layonés nos enseña esta semana cómo identificar objetos y sus formas en una segunda entrega, y lo que aprendimos sobre las ocupaciones. ¡Comencemos! Hoy continuaremos aprendiendo más sobre las formas y los materiales de los objetos. ¿Qué te parece si analizamos la conversación con la que iniciamos la clase? Escucha. Hey, Hey, qu'est-ce que c'est ça? ce sont des tasses en céramique. Des tasses en céramique? Oui. Fais voir. Tiens, Wow! je les ai achetés, ça fait une semaine. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo al español. Hey, Hey, ¿qué es esto? son tazas de cerámica. Tazas de cerámica. Sí, Déjame ver. toma. ¡Wow! Las compré hace una semana. Como puedes notar, en esta conversación hay dos frases muy importantes para analizar. La primera frase es la pregunta que hice al profe. ¿Qu'est-ce que c'est ça? Repito. ¿Qu'est-ce que c'est ça? ¿Qué es esto? ¿Qu'est-ce que c'est ça? La segunda es la respuesta que me dio el profe. Ce sont des tasses en céramique. Repito. Ce sont des tasses en céramique. Son tazas en cerámica. Ce sont des tasses en céramique. Son tazas en cerámica. ¿Por qué el profe usó la tercera persona del plural? Ce sont des tasses en céramique. ¿Sabes por qué? Simplemente porque el sujeto, las tazas, está en plural. Recuerda que pour décrire un objet, on indique souvent sa forme générale, sa ou ses couleurs, la ou les matières dont il est fait et également sa fonction, c'est-à-dire l'usage auquel il est destiné. ¿Recuerdas que para describir un objeto indicamos su forma general, su o sus color o colores, los materiales de los que está hecho y también su función, es decir, el uso al que está destinado? Ahora, analicemos tres expresiones que podemos utilizar para indicar el objeto de que estamos hablando. Ahí vamos. Il y a, hay. C'est, el verbo être en presente indicativo, tercera persona del singular. Ce sont, el verbo être en presente indicativo, tercera persona del plural. Escucha algunos ejemplos. Il y a deux cahiers sur la table. Hay dos cuadernos sobre la mesa. Il y a deux cahiers sur la table. Hay dos cuadernos sobre la mesa. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Los dos últimos ejemplos tienen algo muy importante de analizar. Presta atención. Ejemplo número 1. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. C'est, verbe être, tercera persona singular cuyo significado en español es. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan, singular. Y el segundo ejemplo, ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Son, verbe être, tercera persona del plural cuyo significado es son. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan, plural.
Goal! Ouais, c'est un bon match. Oui, Où sont ton père et ta mère? il travaille maintenant. Quelle est la profession de ta mère? Ma mère est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Quelle est la profession de ton père? Mon père est professeur de langue. Il travaille à l'université. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je termine l'université l'année prochaine. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo en español y analizarlo. ¡Gol! Es un buen partido. Sí, ¿Dónde están tu madre y tu padre? ellos están trabajando ahora. ¿Cuál es la profesión de tu madre? Ella es enfermera, trabaja en un hospital. ¿Cuál es la profesión de tu padre? Él es maestro de lenguas, trabaja en la universidad. ¿Y tú, a qué te dedicas? Bueno, yo termino la universidad el año que viene. Como puedes notar, para hablar de ocupación en francés, utilizamos el verbo être en presente indicativo más la profesión. Analizamos el diálogo para entender mejor. En el diálogo hay 3 preguntas muy interesantes que hice al profe. La primera pregunta es, ¿quelle est la profesión de ta mère? ¿Cuál es la profesión de tu madre? Y para contestar, el profe usó esta frase. Ma mère est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Mi madre es enfermera, trabaja en un hospital. La segunda pregunta fue, ¿et ton père? ¿Y tu padre? Escucha cómo contestó el profe. Mon père est professeur de langue. Il travaille à l'université. Mi padre es profesor de idiomas, trabaja en la universidad. Y la última pregunta que hice al profe fue, ¿et toi, qu'est-ce que tu fais? ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Me contestó de esta manera. Ben moi, je termine l'université l'année prochaine. Yo termino la universidad el próximo año. ¿Y tú? ¿Puedes hablar de la profesión de tu madre, de tu padre y tus familiares? Para continuar aprendiendo sobre este tema, presta mucha atención a la actividad que sigue. En esta actividad vamos a preguntar a diferentes personas sobre su profesión. Escuchamos cómo contestan. Hey, bonjour. Bonjour, Quelle est ta profession? je suis photographe. Bonjour. Bonjour, Quelle est ta profession? je suis journaliste. Bonjour. Bonjour, Quelle est ta profession? je suis profesor de matemáticas. Ahora presta atención a cómo se escribe. Photographe se escribe P H O T O G R A P H E. Photographe. Journaliste se escribe J O U R N A R I S T E. Journaliste. Professeur se escribe P R O F E S S E U R. Professeur. Mathématique se escribe M A T H E M A T I Q U E. Mathématique. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la clase de hoy. También espero que estén en sintonía en la próxima clase para seguir aprendiendo el idioma francés. Para mí, ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy.
esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, hablando las profesiones con amigos y familiares. Recuerden que la salud es lo primero. Por eso que aprendemos en casa preservando la salud. Y te digo, para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de fracasar. Con esta frase se despide tu profesor de francés, et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la próxima. Cerramos esta semana cargados de mucho entusiasmo y desde ya esperando la semana próxima para seguir trabajando en nuestras actividades. Soy la maestra Scarlett Rincón y ha sido un grato placer estar con ustedes a lo largo de esta entrega por y para su educación. Les deseo a todos y todas un feliz y bendecido fin de semana.